En ese sentido, vamos a tener que la presión de selección ha actuado básicamente sobre el pez amarillo. ¿Por qué? Al haber menos sujetos, ha tenido menos posibilidad de reproducción. Se nota por el número de sujetos, ¿cierto? Obviamente no ha sobrevivido a los predadores y lo más probable es que haya sucumbido, ¿no es cierto?, a las enfermedades que afectaron a su especie en particular. Por lo tanto, ¿quiénes fueron exitosos en esta carrera por la selección? Obviamente, si lo fijamos en el dibujo, los peces grises. Entonces, lo más probable es que el pez amarillo se haya extinguido, mientras que los peces grises lograron, ¿no es cierto?, sobrevivir a su ecosistema. ¿Ya? Por lo tanto, estos se han reproducido, se han alimentado, son animalitos sanos, ¿no es cierto? Y al final, en este ecosistema, lo más probable es que todos los peces sean de color oscuro. Bien, ahora, eso se aplica no solamente a los peces, sino que se aplica también a las aves, los mamíferos, los reptiles, ¿no es cierto?, los batracios, etc. Ahora, ¿la selección natural ocurre al azar? O sea, ¿ocurre por la suerte? No. De todas maneras, no. No ocurre la suerte, porque aquí el animal, ¿no es cierto?, o la planta, o el hongo, o el ser vivo que sea, tiene que sobrevivir a las condiciones ambientales. O sea, ¿quién determina que una especie viva o muera? Es el ambiente, el ecosistema, el lugar donde este sujeto se reproduce o donde vive. Entonces aquí nosotros podemos ver dos especies que están adaptadas, por ejemplo, para estar en un hábitat desértico, donde habitualmente los reptiles, por ejemplo, se caracterizan porque tienen un cuerpo netamente muscular, ellos casi no tienen grasa, a diferencia de los mamíferos, los reptiles no acumulan grasa, por lo tanto, como ellos no engordan, como nosotros, lo único que desarrollan es masa muscular. Y eso les permite caminar rápido, esconderse rápido y poder escapar del predador. Y si observamos aquí las plantas, ¿no es cierto? Las plantas tampoco son como llenas de hoja o con flores, sino que más bien son plantas espinosas, con espina. Y estas plantas con espina entonces sobreviven al desierto porque no pierden agua a través del follaje, a través de las hojas que tienen. Y además cualquier donde hacerle daño se pinchan los animales, entonces no pueden. sí, en este caso, las plantas desérticas están adaptadas para sobrevivir a ese ecosistema. Ahora, si observamos aquí, ¿no es cierto?, las plantas no son de color verde brillante como las de los bosques o de las zonas más húmedas, sino que son un poquitito más café oscura. Y eso hace que también ocupen menos agua. Entonces aquí nosotros, a pesar de que nosotros digamos que esta planta es fea y que el animalito no tiene mucha gracia, ellos están adaptados para vivir a su ecosistema, porque no les interesa ni ser bonitos ni feos, de acuerdo a nuestras perspectivas, ¿cierto? Porque nosotros ponemos, oye, el animal feo, o la planta sin asunto. Pero la verdad es Solo que a ellos sobreviven. les interesa sobrevivir y reproducirse, ¿ya? Por lo tanto, estos dos que están acá, absolutamente adaptados para vivir en un lugar sin agua y con calor. Lo más probable es que si yo pusiera a uno de ustedes en este hábitat, eh, al día siguiente, ¿no es cierto?, estuviésemos preguntando qué flores les gustaban porque no podrían sobrevivir a este ecosistema. ¿Bien? Entonces, ¿quiénes son los que sobreviven? ¿Por qué? Y acá no es que alguien o haya un ente creador, ¿no es cierto?, que nos diga, este vive o este muere. No, sino que en este caso va a ser el animalito o la planta que desarrolle más adaptaciones para la sobrevivencia. Entonces, por ejemplo, acá tenemos a esta mantis, ¿no es cierto?, que es un animal, en este caso esta mantis es tropical, que está totalmente mimetizada al ambiente que ella vive. Entonces, con este disfraz de hojita, ¿no es cierto?, y de flor, ella puede atrapar a su alimento, ser un predador, comerse a otros animales incluso más grandes que ella,
porque ella puede mimetizarse ahí, puede camuflarse en su ecosistema. ¿Bien? Ahora, ella es como bien exuberante, si ustedes la ven, es muy bonita estéticamente, pero es muy malvada. Ella es capaz de comerse hasta su marido. O sea, de hecho, cuando la mantis se reproduce, mientras está reproduciéndose, se come al macho. Ahora, ¿qué dirán ustedes? Pero ¿y para qué se lo come? Igual que algunas arañas se comen a los machos. Porque de esa manera ella asegura que sus hijos tengan un material genético exclusivo, porque ese macho no va a poder volver a reproducirse con nadie más. Entonces, ella va a tener un material genético único, irreproducible en el ecosistema. Y sus hijos también van a ser únicos. Entonces, por lo tanto, no importa que hayan otras mantis cerca de ella, porque sus hijos van a ser adaptados a su ecosistema. Y lo más probable, ¿no es cierto?, que sus hijos sean más feroces que ella, porque van a tener un material genético único. ¿Ya? Entonces, ahí vamos viendo adaptaciones distintas. Entonces, ¿los sujetos más fuertes son los exitosos? No, No. no necesariamente, ¿cierto? Porque son los sujetos más adaptados los que tienen éxito. Capaces. Aquí no interesa si el animal es grande o es pequeño, como en esta pelea entre el rinoceronte y los leones que yo le mostré la semana pasada, ¿ven? Aquí el rinoceronte se está defendiendo de sus predadores, y miren los predadores cuántos son. Y más encima por allá al fondo también viene una hiena. Por lo tanto, aquí hay muchos interesados en esta presa. Por lo tanto, aquí los leones no solamente tienen que... Fernando, tu micrófono. En este caso, el rinoceronte no solamente tiene que defenderse de los leones, sino que también tiene que defenderse de las hienas. Y en este caso, los leones no solamente tienen que ocuparse de cazar al rinoceronte, sino que también tienen que ocuparse de que las hienas no le roben la presa. Por lo tanto, aquí hay una gran competencia en este simple cuadro. O sea, aquí tenemos a 3 especies distintas compitiendo, ¿no es cierto?, y tratando de sobrevivir. Ahora, obviamente todos los animales tienen adaptaciones para poder defenderse. En este caso, el rinoceronte tiene sus cuernos, ¿no es cierto?, con los que genera mucho daño al predador. Obviamente los predadores cazan en manada, por lo tanto él está en desventaja, y las hienas son oportunistas. O sea, van a esperar que los leones se distraigan para robarle la presa. Por lo tanto, aquí hay una gran competencia, mucha competencia. Entonces, ¿quién va a ganar? Obviamente el que esté más adaptado. Y aquí no podríamos saber, porque no sabemos quién fue el que al final se quedó con la presa o si el rinoceronte puede escapar a pesar de que está herido ahí y todo, ¿ya? Entonces, la lucha por la existencia es una lucha violenta, no es algo que sea así tan simple como nosotros lo vemos. Entonces, ¿los organismos evolucionan para ser perfectos? Puede ser, pero la verdad que la perfección se la da su adaptación. Entonces, ¿quién los hace más adaptados? La selección natural, ¿ya? Y en este caso, los sujetos más aptos para sobrevivir son los que dejan descendencia. Como este camaleón que está acá, ¿no es Son cierto? hermosos esos camaleones. ¿Cierto que sí? Entonces, Sí, este dos. camaleón, por ejemplo, ustedes lo pueden ver aquí, no es un predador salvaje a pesar de que come insectos, pero sí tiene la posibilidad de mimetizarse con su ecosistema y ese mimetismo le permite, ¿no es cierto?, la sobrevivencia. Ahora, este camaleón tiene la virtud de que puede mover sus ojos en 360 grados. Rafael, ¿Cómo se llama el fenómeno de algunos camaleones que pueden cambiar de color? eso se llama mimetismo también. Se puede mimetizar de acuerdo al hábitat donde están. ¿Cómo se produce? Ellos tienen en su piel unos pigmentos que se llaman melanóforos. Y esos melanóforos se pueden, por un proceso químico, cambiar de color. Entonces hacen una reacción química en la célula donde está el melanóforo y él puede cambiar de color.
Ahora, ese es un proceso inconsciente en el camaleón. Él no piensa en ponerse ni verde, ni amarillo, ni rojito, ni celeste como aquí, sino que lo hace instintivamente dependiendo del lugar donde él esté. Lo más probable es que si yo coloco a este camaleón tan bonito en un lugar donde sea, por ejemplo, naranjo, él va a cambiar su color a naranjo, porque lo hace en forma natural como mecanismo de protección, para que el predador no lo vea y no tenga la tentación de comérselo, ¿ya? Además que pensemos que los camaleones son animalitos pequeños, no son reptiles grandes, son chiquititos. Entonces no Son es tan... bonitos. Son chiquitos, ¿ya? Entonces aquí tenemos una serie de especies, chiquillos, que lamentablemente actualmente están en peligro de extinción, pero actualmente no es porque no se adapten, sino que la extinción actual está dada por la acción humana, ¿cierto? Pero lo más probable es que si estas especies no tuviesen en sí la acción humana, podrían seguir evolucionando y adaptándose a su hábitat sin problema. Uno de los principales problemas que existen en el planeta actualmente son los efectos, ¿no es cierto?, de contaminación, deforestación y uso de plásticos por parte de los humanos que han afectado los hábitats naturales de todas estas especies acá que están en peligro de extinción. Pero lo más probable es que si este osito polar o este, por ejemplo, este elefante marino estuviesen en condiciones sin efectos humanos, habrían sobrevivido y habrían adaptado a sus ecosistemas. Por lo tanto, ustedes o todos nosotros tenemos que tomar la conciencia de que no debemos ser contaminantes, porque a pesar de que ustedes digan, ah, pero si yo estoy aquí en Chile, en Santiago de Chile, ¿en qué va a afectar mi contaminación a una tortuga que vive en, no sé, pues en hábitats tropicales? Pero resulta que como el planeta Tierra es un ecosistema cerrado, todo recicla dentro del planeta, todo da vuelta. Entonces, de repente una contaminación que haga yo aquí en Santiago de Chile puede afectar a un canguro en Australia sin ningún problema. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la actividad que vamos a dejar hoy día. Aplicando, ¿no es cierto?, la teoría de Darwin y Wallace, contesta y desarrolla la siguiente pregunta. Acá yo les puse una abeja chaqueta amarilla que se están alimentando de un pedazo de carne. Podemos verlo ahí. Dice, la pregunta, ¿por qué la introducción de nuevas especies en un ecosistema, como la avispa chaqueta amarilla, puede perjudicar a las especies nativas? Cuando hablamos de especies nativas, hablamos de las especies que habitualmente viven en un hábitat, valga la La redundancia. avispa chaqueta amarilla es una evolución de la abeja, ¿verdad? No, la avispa chaqueta amarilla es un animal creado en laboratorio que fue hecho para eliminar las plagas de los cultivos. Pero resultó que la inventaron en laboratorio, por eso se llama avispa chaqueta amarilla. Es la mezcla entre una avispa y una abeja. Este es un híbrido. O sea, no es un híbrido, este es un animal creado en laboratorio. Entonces, este animalito creado en laboratorio, para eliminar las plagas de ratones y otros por el estilo, resultó que fue mucho más astuto que los científicos que lo crearon, y cuando lo soltaron en los hábitats donde ellos pretendían que la chaqueta amarilla fuera un controlador de plagas, simplemente se adaptó a distintos hábitats y formó sus propias colonias y se Y independizó se reprodujo, hizo un montón y todo se fue al carajo. y se reprodujo y generó ahora una plaga de estas avispas, porque por ejemplo acá en Chile, acá en Santiago, en el Cajón del Maipo, por ejemplo, son plagas porque además construyen nidos subterráneos. Son súper astutas porque construyen nidos en áreas donde no las pueden eliminar. Además, son resistentes a los plaguicidas, a los insecticidas, porque tienen por fuera, no sé si se nota ahí, tienen una cubierta corporal muy dura, son muy resistentes, tienen mucha Sí,
Tienen mucha He queratina. visto chaqueta amarilla, hay que pisarlas con fuerza para que se mueran. Sí, entonces son muy resistentes y además, ¿no es cierto?, tienen bueno, aquí no hay ninguna que esté de frente, pero tienen unas pinzas que son capaces de desgarrar la carne, ¿no es cierto?, de un animal. Por eso a veces cuando van a los Son unos asados, bichos bastante cabrones. sí, les colocan un pedazo de carne por allá lejos para que ellas se distraigan y no ataquen a las personas que pueden estar en un camping, por ejemplo. Entonces, estas chaquetas amarillas, que son animales no naturales, porque biológicamente no existían, fueron creadas artificialmente y ahora son una especie invasora. Ahora, cuando una especie se convierte en especie invasora, como su nombre lo dice, invade los hábitats y ataca a todas las especies naturales que existen ahí. ¿Ya? ¿Cuál es el principal problema de las abejas amarillas? Que no solamente ataca a las plagas, sino que también ataca, por ejemplo, a las abejas y otros animales que hacen polinización y que son importantes para un ecosistema. Bien, entonces tenemos que ver aquí, eh, cuando una especie es introducida, como los castores en Chile también son introducidos, los castores no existen naturalmente en Chile, los trajeron de Europa, no, perdón, de Norteamérica, y los jabalíes, que tampoco son especies nativas, los jabalíes los trajeron de Europa para practicar la cacería, ¿no es cierto? Eh, Al llegar al continente, al llegar a Chile, por ejemplo, que es un ecosistema súper cerrado, porque a nosotros nos protege la cordillera de los Andes y nos protege el desierto de Atacama y los hielos del sur, ellos encontraron un hábitat súper rico para poder desarrollarse. ¿El mundo estaría mejor sin las chaquetas amarillas? Yo creo que sí. Creo que sí, porque ellas no evolucionaron de otra especie precesora, Sí, pues. ¿ya? Ellas naturalmente no tienen un hábitat natural, porque a ellas las introdujeron en muchos países y donde las introdujeron dejaron la embarra. O sea, en Como siempre así Argentina se va haciendo también, especie nueva y embarrándola todo. claro, en Argentina es peor porque en Argentina ustedes saben, ellos crían ganado para la venta de carne y las chaquetas amarillas atacan al ganado, ¿no es cierto?, en grandes grupos de Ambres. insectos, entonces en enjambre. Entonces, esta especie que no es natural, que no existe naturalmente, Es ahora altamente está ocupando el protegido. hábitat de especies que existían antes previamente. Entonces hay que ver qué tan dañina puede ser una especie, ¿no es cierto?, en un ecosistema natural. Por ejemplo, nosotros también somos una especie dañina en el ecosistema natural. Sí, ¿Por qué? porque destruimos nuestro sistema natural para darle forma a nosotros mismos y jugamos a básicamente ser Dios. Sí, más o menos. Sí, buena Puede ser explicación. tratado. Bien, esa es la tarea que va a quedar para la próxima, para que me la manden por correo, ¿ya? Y después tenemos que después de la teoría de la evolución, chiquillos, planteado por Darwin, apareció esta teoría, la teoría sintética de la evolución. Esta teoría sintética es más moderna, apareció por los años 50-60 en el siglo pasado, cuando apareció, ¿no es cierto?, o se postuló la estructura de la molécula de ADN. Y aquí empezamos a trabajar ya con los factores genéticos. El ADN en este minuto es una molécula súper importante porque gracias a esa molécula están tratando de buscar una vacuna contra el COVID, ¿ya? Buscando el material genético del virus, están tratando de ver cómo podemos estimular a nuestro sistema para producir una vacuna o un anticuerpo contra el bicho ese que nos tiene todo encerrado. Pero bueno, la teoría sintética, como les digo, apareció por allá por los años 50-60 y tiene que ver con la teoría cromosómica de la herencia. O sea, aquí cuando se descubrió que existían los cromosomas que estaban conformados por ADN, se empezó a postular esta teoría
que empezó a actuar sobre la teoría darwinista, porque Darwin, en la época que Darwin vivía, no existía mayor conocimiento del ADN, de hecho ni siquiera se nombraba como ADN en ese tiempo. ¿Y quiénes aportaron a esta teoría sintética? Las leyes de Mendel. Mendel fue un monje que descubrió cómo se transmitía la herencia en los sujetos y habló de caracteres dominantes y habló de caracteres recesivos. Cuando estén en segundo medio vamos a estudiar a Mendel en profundidad. Pero Mendel decía que habían caracteres que se repetían y otros que quedaban escondidos. Por ejemplo, en nuestra especie un carácter que se repite mucho es el color café de los ojos, ¿no es cierto? La mayoría de nosotros tenemos ojos café y la minoría tiene ojos verdes u ojos azules. Entonces Mendel dijo que habían caracteres que eran dominantes y caracteres que eran recesivos. Por lo tanto, si yo tengo, por ejemplo, los ojos café, significa que tengo un carácter dominante. Y si hay alguien aquí que tenga los ojos verdes, significa que esa persona tiene un carácter recesivo. ¿Bien? Entonces, si yo cruzo a un sujeto de ojos... ¿Hay personas que le cambien el color de los ojos? Sí. Hay personas que pueden cambiar su color de ojos de acuerdo a la intensidad de la luz. También, ¿Ya? también el color de pelo. A mi hermano le pasó que tiene el pelo rubio y ahora tiene el pelo negro. No, pero ese es un factor distinto. El color del pelo no Son cambia, bacán las personas albinas. pero las personas albinas tienen una enfermedad Un genética, problema. Sí, porque una Asociado. persona así que así. no se puede exponer a la luz porque si no su piel se quema y sus ojos se queman. Por lo tanto, ser albina o albino es un tremendo problema. ¿Ya? Y en algunos países, Los que tienen el pelo blanco se ven ganes. no sé, habría que preguntarle a un albino. Como que no escucha eso mucho, pero bueno. Y después tenemos, chiquillos, acá la genética de poblaciones. La genética de poblaciones estudia cosas como la que Rafael hablaba, por ejemplo, cómo algunas características genéticas aparecen en la población. Por ejemplo, para un niño africano, ser albino es un tremendo problema. Porque cómo Lo se... sé, le cortan los dedos y cosas así. Sí, pero porque estamos hablando del punto de vista de la evolución, ¿cierto? ¿Cómo se defiende ese niñito contra el medio ambiente? Si él vive en un hábitat donde hace mucho calor, hay mucha radiación solar, ¿no es cierto? Y poca humedad. Y nosotros, ¿no es cierto? El color de nuestra piel, el color de nuestro pelo, el color de nuestros ojos nos defiende contra el ambiente. Por eso nos ponemos más oscuritos en verano y nos ponemos más claritos en invierno, porque el color de nuestra piel nos defiende de las radiaciones solares. Entonces, el estudio de la genética de poblaciones nos permite saber qué cosas son buenas o son malas dentro de una población. ¿Y cómo va eso relacionado con los genes? ¿Se pasa por la herencia? ¿No se pasa por la herencia? ¿Es para algunas personas nomás? Etcétera. Entonces, eso nos permitió digo yo, la patúa, permitió a los científicos generar la teoría sintética de la evolución. ¿Ya? Entonces, nos dice que la unidad evolutiva no es un sujeto, no es una persona, no es una planta, sino que es la población. Y la población está formada por el mismo tipo de individuos. O sea, por ejemplo, si yo tengo 10 conejos, esa es una población. La población está formada por sujetos iguales. No es el mismo sentido de población que usamos nosotros, porque de repente nosotros decimos, no sé, por la población la legua, por dar un ejemplo. Pero en ecología se habla de la población cuando está formada por mismos individuos. Si hay 10 araucarias en un lugar, esa es una población de araucarias. ¿Ya? Entonces, la unidad evolutiva no es un sujeto, sino que es la población completa. Y, ¿no es cierto?, que la evolución se produce por un cambio gradual en el tiempo. Y eso estudia la genética de las especies. O sea, una población no cambia automáticamente, sino que los cambios son graduales en el tiempo. Y después tenemos la reproducción diferencial. Y la reproducción diferencial es como dice, ¿no es cierto? No todos los sujetos de la población se van a reproducir. Solamente aquellos que tienen variabilidad genética, o sea, que tienen genes nuevos y renovados,
y que son capaces de sobrevivir a la presión ambiental. Porque si yo tengo una araucaria, por darles un ejemplo de un árbol, que vive en una cordillera y en esa cordillera no está adaptada la araucaria para vivir en una ladera de un cerro, por ejemplo, obviamente la araucaria va a morir. Pero si esa araucaria desarrolla unas raíces profundas y que le permiten, ¿no es cierto?, sujetarse a ese suelo, va a poder sobrevivir a la presión ambiental y va a presentar selección. Noemí. Una pregunta, por ejemplo, pensando en los árboles, cuando hay plagas, ¿eso también es una variabilidad genética o presión ambiental? Sí, sí. De hecho, hay plantas que producen veneno. ¿Mm? Esos venenos que generan las plantas, por ejemplo, eliminan las plagas. Por ejemplo, mira, esta planta olorosa que nosotros tenemos en el jardín, la lavanda. ¿Ah, sí? La lavanda, por ejemplo, ese olor que ella genera, que a nosotros nos gusta tanto, es tóxico para los insectos. Yo he tomado té de lavanda, es bueno para dormir. Sí, Sí. pero ¿Es para tóxico para el insecto? no es bueno para dormir porque ese químico que genera la lavanda es un insecticida natural. De hecho, en las plantaciones orgánicas actuales, donde se está tratando de no usar plaguicidas, se ponen plantas de romero y de lavanda que producen tóxicos contra los insectos. Yo antes cuando tenía problemas para dormir, de repente iba a una parte de mi condominio en la cual hay lavanda, sacaba algunas flores y luego volví a mi casa y le pedí a mi mamá que me hiciera un té. ¿Sí? Y luego eso dormía bien en la noche, un poco mareado, pero bien. Sí, Y no tenía mal sabor. es rica la lavanda, de En hecho hay el hasta sur, Bueno, en el sur aromatizan el azúcar con lavanda. sí, la ponen en las almohadas también, Sí. dentro del contenido de las almohadas. ¿Ya? Profesora, Dime. siguiendo con el tema de los árboles pueden reconocer a sus hijos. Tipo, Es que reducen el tamaño de las raíces para que los más jóvenes crezcan y al momento de que necesitan ayuda para crecer, no sé cómo era la cuestión, pero como que envían carbono para ayudar al crecimiento. Oh, qué interesante. sí, hay Qué plantas buena que, de hecho, bueno, nosotros no tenemos esa opción, pero si pudiésemos ir a un bosque, nosotros veríamos que hay, por ejemplo, un gran arrayán y alrededor de él crecen todos sus hijos. ¿Por qué? Porque el árbol madre, a través de las raíces, les pasa nutrientes a esas semillas que están brotando y a esos pequeños árboles que están creciendo. ¿Ya? Entonces, no porque nosotros veamos un árbol no significa que él no interactúe con su entorno. De hecho, ustedes tienen alguna plantita, obsérvela en el día, hoy día, por ejemplo, que hay harto sol, lo más probable es que esa plantita se abra para captar la luz del sol y si la van a ver en la tarde, va a estar plegada. ¿Ya? sí, dicho profesora, ya que dijo eso, yo tengo una planta y en la noche como que se cae y en el día empieza como a levantarse. Claro, porque ellas responden también a los estímulos del ambiente. ¿Ya? Entonces, todas las especies, chiquillos, de la característica que sea, siempre se va a relacionar de alguna manera con su hábitat. Y ese contacto de esa especie con su hábitat, entonces, le va a permitir poder sobrevivir. ¿Ya? Entonces, con esto,